Buenos días, tardes o noches, chicos. ¿Cómo están? Por mi parte estoy bastante bien, intentando conseguir constancia otra vez. Me pareció una buena idea traerles esta vez algo que pueda serles útil de alguna forma. Para quienes no sepan, el programa de dibujo que yo uso hace años es Fire Alpaca. Me gusta recomendarlo porque siempre me pareció muy bueno, amigable y completo. Además de que puede descargarse gratis desde su página oficial. Sé que varias personas han querido probarlo luego de que lo mencionara tantas veces, y unos cuantos me han escrito para preguntarme pequeñas dudas que les surgían al usarlo. Para sintetizar un poco todas sus posibles dudas, quiero enseñarles todo lo que pueda sobre este programa. Aviso desde ya que probablemente suene demasiado redundante en algunas partes, pero quiero ser lo más claro posible para evitar posibles confusiones. Y de paso, usaré la ayuda de este pequeño Toby para enfatizar algunos momentos. Fire Alpaca tiene varios apartados más avanzados, como un modo de animación y uno de perspectiva 3D, pero esta vez solo me centraré en el modo de dibujo. Lo primero que vamos a encontrar al abrir el programa es un pequeño anuncio del mismo Fire Alpaca. Al quitarlo, veremos una interfaz bastante similar a la de varios otros programas de dibujo. En mi caso se ve así, pero pueden cambiar los elementos y herramientas que aparecen en pantalla. Hablaré de eso más adelante. Quiero empezar primero con las opciones de aquí arriba, también bastante comunes, que por comodidad llamaré la barra de menús. Partiremos revisando estos menús con el apartado de archivo. Aquí encontraremos la opción para crear un nuevo lienzo. Al seleccionarlo, nos va a aparecer una pestaña para ajustar el tamaño del lienzo, la resolución y el color del fondo, entre otras cosas. También tenemos la opción de usar tamaños predeterminados. Volviendo al apartado de archivo, encontramos también la opción llamada Nuevo desde el portapapeles, la cual pega alguna imagen que ya hayas copiado previamente. En archivo también encontramos la opción de abrir para, valga la redundancia, abrir cualquier archivo de imagen o archivo de Fire Alpaca. En la opción de abrir archivo reciente encontraremos las últimas cosas que hayamos abierto en el programa. Cuando ya hayamos creado un lienzo, nos aparecerá disponible aquí la opción de guardar, en donde podemos guardar el proyecto en formato de imagen o en un archivo MDP, que es el formato en el que se guardan los proyectos de Fire Alpaca. También tenemos estas dos opciones adicionales para quienes trabajen en esos formatos. La opción de guardar como es para que guardes nuevamente el archivo con un formato diferente o simplemente creando un nuevo archivo. Más abajo tenemos la opción de exportar. Esto nos permite guardar una versión del archivo en alguno de estos formatos más específicos, incluso sin que hayas guardado antes el proyecto original. La diferencia entre guardar y exportar es que guardando el archivo podemos dejarlo en un formato editable, en el que podemos seguir trabajando más tarde, mientras que al exportar creamos una versión final, rápida y plana del proyecto, en una sola capa, lista para compartir. Volviendo al menú de archivo, más abajo encontraremos la opción de lapso de tiempo. Con ella podemos crear una grabación del proceso del dibujo en el que trabajemos. Esta opción viene desactivada por defecto, así que debes activarla manualmente antes de dibujar y desactivarla al terminar. También puedes seleccionar la opción de siempre grabar para que no debas activarla una y otra vez. Desde este mismo apartado puedes ingresar a la carpeta en donde se guardan las grabaciones. Nos movemos ahora al menú de editar. Las opciones dentro de ella estarán disponibles luego de que abras cualquier cosa en el programa. Desde aquí puedes deshacer o rehacer acciones, copiar y pegar, rotar el lienzo, voltearlo, etc. Varias de estas opciones pueden hacerse usando atajos comunes con el teclado, pero eso también los explicaré más adelante. Aquí abajo tenemos la opción de resolución de imagen. Esto nos permite agrandar o achicar aquello a lo que estemos trabajando, modificando su calidad en el proceso. Es diferente a esta otra opción de tamaño de lienzo, ya que esta última expande o reduce el área de trabajo sin cambiar el tamaño de las cosas que ya tengamos en pantalla. Nos movemos al menú de capa. Desde aquí podemos añadir una capa nueva, algunos tipos de capas especiales y carpetas. Podemos duplicar la capa en la que estemos trabajando, fusionar la capa actual con la que esté debajo de ella, o también fusionar todas las capas dentro de una carpeta que tengamos seleccionada. Podemos eliminar una capa y podemos fusionar todas las capas abiertas dentro del proyecto actual. Más abajo encontraremos la opción de rotar la capa actual y moverla según lo que necesitemos. Muchas de estas opciones se pueden controlar desde la ventana de capas, para que no tengan que abrir este apartado una y otra vez. Pasamos ahora al menú de filtro. Desde aquí podemos ajustar detalles de una imagen, como serían los niveles de una capa o más capas, el brillo y contraste, matiz, curvas, etc. Nos ofrece muchas opciones para aplicar efectos visuales como el desenfoque, aberración cromática, mosaico, ruido, entre otras. También viene con varios patrones japoneses que se aplican en toda una capa. Las opciones dentro del menú de filtros son algo que vale la pena tomarse el tiempo para explorar con calma.
Ahora, pasando al menú llamado Seleccionar. Todas sus opciones estarán disponibles cuando hayas seleccionado un objeto o una zona del lienzo con la herramienta de selección. Tenemos la opción para seleccionar todo el lienzo, para quitar la selección y para invertirla, tomando la zona que antes estaba fuera de la zona seleccionada. Tenemos también la opción de expandir, que extiende la zona seleccionada según cuántos píxeles elijas. La función de contraer funciona de la misma manera, pero a la inversa, reduciendo la zona seleccionada según cuántos píxeles elijas. También te da la opción de resaltar o no la zona fuera de la selección. Así puedes elegir si quieres que el programa te muestre la zona de selección más claramente, oscureciendo el resto de la zona de trabajo, como más te acomode. También te muestra la opción de dibujar una línea siguiendo el borde del área seleccionada. Puedes elegir si quieres dibujar esa línea por sobre, por dentro o por fuera del área de selección y de cuántos píxeles hacerlo. Luego de seleccionar un objeto o zona en el lienzo, usando la opción de transformar, te aparecerá una barra pequeña abajo en la pantalla desde donde podrás cambiar el tamaño de aquello seleccionado, rotarlo, moverlo, voltearlo, modificar su largo y su ancho. En cambio, si usas la opción de transformación de malla, se te mostrará unos nódulos que puedes mover libremente para moldear mucho más la zona seleccionada. Y la barra inferior te dará la opción de añadir o quitar nódulos según lo que necesites, entre otras opciones. Al pulsar OK o Enter, se aplicarán los cambios hechos a la zona seleccionada. Las demás secciones aquí arriba, al menos las de aquí, como esta es una guía básica, las obviaremos por ahora. Pueden explorarlas ustedes mismos al usar el programa, pero por el momento quiero que pasemos directamente al menú de ventana, para así pasar también al siguiente punto importante, personalizar tu área de trabajo. Como pueden notar, hay varias ventanas alrededor de la zona del lienzo. Estas pueden ser movidas y colocadas libremente en cualquier parte de la pantalla, y puedes elegir qué tener y qué no tener en pantalla. En el menú superior de ventana, puedes mostrar u ocultar lo que necesites. Explicaré lo que considero más importante. La ventana de color muestra un círculo cromático del cual sacar los colores para dibujar. Puede que en su lugar te encuentres con un rectángulo que cumple la misma función. Puedes elegir usar un círculo o una barra de tonos seleccionando la opción que prefieras desde el menú de color arriba en el programa. Aprovecho de señalar estos tres pequeños cuadros aquí. El primero es el color seleccionado con el que vas a trabajar. El segundo, que se encuentra un poco por detrás, es un color seleccionado que guardas en segundo plano para usar en otro momento. Puedes invertir entre el primer y el segundo color haciendo clic sobre esos cuadros. El tercer cuadro, un poco más al lado, es de transparencia, haciendo que todo lo que hagas con este cuadro seleccionado funcione igual que una goma de borrar, haciendo que tus trazos y herramientas eliminen lo que hagas. La ventana de paleta te muestra un recuadro en donde puedes guardar colores específicos. El programa ya viene con paletas guardadas como ejemplo. Puedes añadir una nueva paleta de colores abriendo un nuevo número en el menú desplegable más abajo. Te mostrará una barra de colores vacía para que añadas tus propios colores haciendo clic en el icono de papel más abajo. Puedes eliminar colores añadidos a la paleta cliqueando el icono de la papelera. La ventana de vista previa del pincel se explica por sí sola. Crea un apartado en donde puedes ver qué acabado tiene cada pincel que selecciones. La ventana de control de pinceles te permite ajustar las propiedades de cada pincel según corresponda. Desde allí puedes modificar su tamaño, opacidad y todos los detalles que le dan vida al pincel. Mientras más complejo, más opciones te mostrará. La ventana de pinceles te mostrará todos los pinceles que tengas disponibles. Puedes ingresar a la configuración de cada pincel haciendo doble clic sobre ellos en la lista. Verás que en la parte inferior de esta pestaña hay varias opciones. La primera, que muestra un pincel y un signo de más, es la tienda de pinceles. Allí puedes explorar y descargar todos los pinceles que quieras. La segunda opción, que muestra un icono de un papel, te permite añadir un pincel, ya sea creándolo desde cero y configurarlo según tus preferencias, o también subiendo un script de un pincel que hayas descargado por internet. La tercera opción te permite crear una carpeta para guardar pinceles en una categoría especial. La cuarta opción, aquella con un icono de 2 papeles, te permite duplicar el pincel que tengas seleccionado. Y finalmente la quinta opción te permite eliminar el pincel que hayas seleccionado. La ventana de navegador te muestra una pequeña vista previa del lienzo. Desde aquí puedes acercar la imagen, alejarla, rotarla, voltearla y mover la zona del lienzo que estás mostrando. Puedes usar tanto los iconos de arriba como las barras ajustables. La ventana de capas te mostrará todas las capas y carpetas que vayas creando mientras usas el programa. En la parte inferior de la ventana aparecerán varias opciones. La primera, con un icono de papel, es la opción de crear una nueva capa. La segunda y tercera te permiten crear capas de 8 y de 1 bit respectivamente. La cuarta opción crea una carpeta nueva en donde puedes guardar capas para separarlas del resto. La opción con un icono de 2 papeles duplica la capa que tengas seleccionada. La opción con un icono de una flecha fusiona el contenido de la capa actual
con la capa que esté por debajo de ella. Y por último, la opción de la papelera te permite eliminar la capa que tengas seleccionada. Volviendo a las capas en sí, podemos editar algunas de sus propiedades. Al hacer clic en el pequeño círculo junto a ellas, se ocultará el contenido de esta capa. Al volverlo a presionar, se mostrará otra vez. Al hacer doble clic sobre el nombre de una capa, se abrirá una pestaña en donde podrás cambiar el nombre de esta capa, entre otras cosas. En la parte superior de esta ventana encontraremos más opciones. La opacidad es una barra con la que puedes ajustar la transparencia de la capa activa. En el menú desplegable de combinación encontrarás una variedad de efectos que pueden ser aplicados directamente en la capa activa. Estos efectos cambian la forma en la que la capa actual se relaciona con las capas que estén por debajo de ella. Ahora aquí tenemos 4 casillas seleccionables que puedes marcar y desmarcar cuando quieras. Al activar la primera casilla, llamada Proteger Alfa, hace que todos los nuevos trazos que hagas dentro de la capa actual solo se aplicarán dentro del contenido que ya existe en esa capa. Al activar la segunda casilla, llamada Recorte, hace que la capa actual se enlace a la capa que esté justo por debajo de ella y todos los trazos que hagas allí solo se aplicarán dentro de la zona que ocupa el contenido de la capa inferior. Funciona de forma similar a la anterior casilla, pero esta vez trabajando en capas separadas. Al activar la tercera casilla, llamada Bloquear, hace que tu capa seleccionada no sea editable, entonces no podrás moverla, eliminarla ni cambiarle nada hasta que desmarques esta casilla. Al activar la cuarta casilla, llamada Mostrar solo la capa activa, bueno, creo que su función se explica por sí sola. Y no voy a mentir, no estoy seguro de qué es lo que hace la quinta y última casilla. La ventana de referencia te permite tener, como bien dice, una imagen de referencia junto a tu proyecto. Añades la imagen que quieras haciendo clic en el icono del papel y te permite acercarla, alejarla, tomar colores directos con el cuentagotas, rotarla y voltearla. La ventana de tamaño del pincel te muestra diferentes tamaños preestablecidos para que puedas ajustar el pincel que uses con solo hacerle clic a alguna de sus opciones. Con esto evitas tener que ajustar el tamaño del pincel manualmente desde la ventana de control de pinceles. Y por último, la ventana de barra de estado, que no es realmente una ventana. Es una barra que se encuentra en la parte inferior del programa y que muestra las dimensiones del lienzo, la resolución, el porcentaje de vista del lienzo en referencia a su tamaño real y algunos consejos útiles sobre el programa. No cumple una función tan importante a mi parecer, así que puedes desactivarla si es que quieres un poquito más de espacio en pantalla. Ah, y no olvidemos esta pequeña pestaña que suele estar ubicada bien arriba en el programa, a la izquierda. No es una ventana que puedas activar o desactivar, siempre está allí, pero sí se puede mover y dejar donde quieras. Con la flecha de la izquierda deshaces una acción y con la de la derecha rehaces una acción. Habiendo revisado cómo está estructurado el programa, podemos pasar a hablar de las herramientas disponibles para trabajar en él. Esta es una barra que también puedes mover y situar en cualquier parte de la pantalla e incluye todo lo necesario para trabajar. Además, de cada una de ellas se despliegan opciones adicionales que encontrarás en la parte superior del programa, justo por debajo de la barra de menús. Entonces, veremos sus usos en detalle. Hay algunas herramientas y propiedades que sinceramente no sé qué son, pero nunca he sentido la necesidad de usarlas tampoco. Así que explicaré las que conozco. La primera herramienta, el pincel. Con esta herramienta seleccionada puedes directamente empezar a dibujar. Al seleccionarla nos aparecerán un montón de opciones nuevas arriba. Revisémoslas de a poco. Ajuste. Nos da diferentes opciones en las que el pincel se desplazará sobre el lienzo. Suele estar marcada su primera opción, que indica que esta función de ajuste está desactivada. A partir de la segunda opción se aplica una especie de regla, indicando que el pincel solo podrá hacer trazos de esa forma. Cada opción mostrando una regla con diferentes propiedades, líneas paralelas, cuadrículas, circunferencias, entre otras. Se puede cambiar la naturaleza de esta regla haciendo clic en la última opción, esa que muestra un pequeño circulito, permitiéndole modificar la regla a tu antojo haciendo clic sobre el lienzo para aplicarla. Forma. Al activar esta casilla, nos dará acceso a un menú desplegable que nos mostrará diferentes formas de hacer trazos, según lo que necesitemos. Esas propiedades se apagarán al desactivar esta casilla. Simetría. Al activar esta casilla, nuestro lienzo se marcará por la mitad y todos nuestros trazos se verán duplicados en modo espejo. Se pueden cambiar las propiedades desde el menú desplegable. Suavizado. Al activar esta casilla, el borde de los trazos hechos se verá ligeramente suave y difuminado. Desactivar esta casilla mantendrá los bordes duros del trazo. Estabilizador. Esta opción suaviza y corrige el trazo, eliminando temblores y trazos inestables. Mientras más alto sea el número seleccionado, mayor será su corrección. La segunda herramienta es la goma de borrar. La función de la goma de borrar se explica por sí sola. Funciona de una forma muy similar al pincel, solo que a la inversa, y usa las mismas propiedades que antes nos aparecieron más arriba. Con esta herramienta seleccionada,
cambiará la ventana de pinceles, mostrando ahora diferentes tipos de borradores con diferentes acabados. La cuarta herramienta es la de mover. Con ella seleccionada, con solo deslizar el lápiz por la pantalla, podrás mover los objetos que tengas seleccionados. En caso de no tener un área seleccionada, se moverá todo el contenido de la capa activa. Al usar esta herramienta, arriba nos aparecerán algunas opciones. Las flechas, considero que son las más importantes. Sirven para mover el objeto seleccionado píxel por píxel con solo hacer clic en la flecha que necesites, para cuando necesitas hacer ajustes minúsculos. También puedes marcar la casilla de la derecha para hacer movimientos de 10 píxeles. La quinta herramienta es la de rellenar figura. Con ella seleccionada, puedes crear rectángulos, elipses y polígonos de un color plano. Arriba nos aparecerá un menú desplegable para elegir qué tipo de forma usar. En las opciones de arriba nos aparecerán configuraciones similares a las de los pinceles explicadas previamente, a excepción de una: mantener proporción de aspecto. Al activar esta casilla, los rectángulos que hacemos con esta herramienta se transformarán en cuadrados, las elipses en círculos y los superelipses en supercírculos, supongo. La sexta herramienta es la de relleno de lazo. Con ella seleccionada, creas un lazo que puedes trazar libremente, y al soltarlo, todo el contenido en su interior es rellenado de un color plano. Al seleccionar esta herramienta, muestra varias opciones más arriba que vale la pena investigar, pero que yo realmente nunca he usado y no me atrevería a explicarlas sin saber de qué van exactamente. La séptima herramienta es el cubo de pintura. Con ella seleccionada, rellenará cualquier espacio plano en el lienzo al que le hagas clic. Al usar esta herramienta, nos aparecerán más opciones arriba. Referencia. Es un menú desplegable en el que nos permite elegir qué zona usará el cubo como referencia para aplicar el color. Si seleccionamos lienzo, el cubo rellenará un espacio plano de todo el lienzo. Si seleccionamos capa activa, el cubo rellenará un espacio plano solo presente en la capa que estés usando en ese momento. No sé qué función cumpla exactamente al seleccionar la opción de capa específica en este caso. Tolerancia. Puedes desplazar esta barra para definir cuánta tolerancia a los cambios de color tendrá el cubo al momento de rellenar. Con menos tolerancia, el cubo rellenará colores y tonos muy específicos, pero con mayor tolerancia, el cubo rellenará una gama de colores y tonos más amplia. Poniendo un ejemplo más simple, con baja tolerancia, el cubo distinguirá el gris claro del gris ligeramente más oscuro, pero con la tolerancia más alta, el cubo tratará ambos colores como si fueran uno solo. Borrado cubeta. Al activar esta casilla, el cubo funcionará de forma inversa. En vez de rellenar una zona, la eliminará. Es una mezcla de cubo de pintura y goma de borrar. Expandir. En este pequeño menú desplegable podemos elegir qué tanto va a expandirse o contraerse la zona que rellene el cubo. Si el cubo de pintura está rellenando una zona delimitada por una línea, por ejemplo, podemos elegir que rellene un poco más allá de la línea o un poco menos. La octava herramienta es la herramienta de degradado. Con ella seleccionada, creas un degradado del color que tengas seleccionado con solo deslizar el lápiz por la pantalla. Al seleccionar esta herramienta, nos aparecerán algunas opciones adicionales más arriba. Tipo, nos muestra un menú desplegable con diferentes acabados de degradado. Forma, otro pequeño menú desplegable para elegir si queremos que el degradado se aplique en una línea recta, en una sola dirección, o de forma radial expandiéndose hacia afuera. También tenemos un pequeño rectángulo con una vista previa del degradado aplicable. Si le hacemos clic, se nos abre una pestaña con múltiples opciones variadas para elegir. Tanto la edición de degradados como el apartado de tipos que mencioné poco antes son opciones que vale la pena revisar más a fondo y con calma. La novena herramienta es la de selección. Con ella seleccionada, puedes marcar una zona en específico dentro de tu lienzo para trabajar dentro de ella, moverla, editarla, ajustarla, entre otras cosas. Al elegir esta herramienta, arriba nos aparecerán las siguientes opciones. Primero, un menú desplegable para elegir qué forma usar al momento de crear la selección. Funciona de forma similar que la herramienta de rellenar. La siguiente opción nos mostrará 4 iconos. El primer icono es el que suele estar activo por defecto. Esto hace que, al tener una zona seleccionada, cuando marques una nueva selección con esta herramienta, la anterior se descarte y solo muestre la nueva zona seleccionada. El segundo icono hace que, al tener una zona seleccionada previamente, cuando marques una nueva selección con esta herramienta, la anterior se mantenga y se sume a la nueva zona seleccionada, marcando ambas a la vez. El tercer icono funciona para deseleccionar la zona que encierras con esta herramienta. El cuarto icono es un poco más difícil de explicar. Esta opción te permite seleccionar zonas dentro de la zona seleccionada previamente, reduciendo el área seleccionada a lo último que hayas marcado. Ni siquiera yo puedo ponerlo apropiadamente en palabras, así que dejaré una demostración visual en pantalla. Redondear. Al activar esta casilla, permite que las esquinas del área seleccionada se redondeen. El menú desplegable junto a esta casilla te permite elegir qué tan redondeadas sean las esquinas. Seleccionar desde el centro. Al activar esta casilla, hará que la herramienta de selección se aplique desde el centro hacia afuera, en vez de hacerlo de una esquina a otra, como lo haría por defecto. Mantener proporción de aspecto.
Al activar esta casilla, hará que la herramienta de selección use formas proporcionadas. Funciona igual que en la herramienta de rellenar. Los rectángulos que hacemos se transforman en cuadrados y las elipses en círculos. Aquí arriba también nos aparecerán botones directos a las funciones de deseleccionar, transformar, transformación libre y transformación de malla. La única que no he mencionado antes es la opción de transformación libre. Con ella podemos ajustar la zona seleccionada desde las esquinas de la selección, haciendo que cambie de forma mucho más dinámica que simplemente la opción de transformar a secas. Hablando de qué tan dinámico es, creo que es un punto intermedio entre la opción de transformación y la transformación de malla. La siguiente herramienta es la selección de lazo. Esta herramienta funciona similar a la de selección, pero nos deja marcar zonas libremente sin tener que hacerlo con rectángulos o elipses. Tú dibujas y encierras a mano la zona que quieres seleccionar con el lazo. Arriba nos mostrará las mismas opciones que la herramienta anterior. La siguiente herramienta es la varita mágica. Con ella podemos seleccionar la zona en donde hagamos clic. Funciona mezclando la capacidad de marcar una zona como la herramienta de selección, pero usando el método de detección de colores planos que usa el cubo de pintura. Es por esta razón que las opciones que aparecen arriba para esta herramienta son en su mayoría las mismas que las del cubo de pintura, añadiendo al final la opción de deseleccionar. La siguiente herramienta se llama seleccionar pluma. Funciona igual que una herramienta de selección, pero esta marca las zonas funcionando igual que un pincel. Las opciones mostradas arriba son algunas vistas anteriormente. La siguiente herramienta se llama seleccionar borrador. Esta funciona igual que una herramienta de selección, pero marca las zonas funcionando igual que un borrador. Sigue la misma lógica que la herramienta anterior. Las opciones mostradas arriba son las mismas también. La siguiente es la herramienta de texto. Con ella, al hacer clic en cualquier parte del lienzo, se nos abrirá una nueva pestaña en la que podemos escribir para añadir texto al proyecto. Tenemos la opción de elegir la fuente, el tamaño, color, ángulo, entre otras cosas. Al añadir texto al proyecto, este aparecerá en la ventana de capas como una capa de texto. No podemos trabajar en esta capa, solo podemos crear selecciones y moverla, pero no dibujar, por ejemplo. Podemos volver a abrir la pestaña de editar texto haciendo doble clic sobre la capa de texto. Voy a saltarme estas dos herramientas de aquí porque no las considero relevantes y porque no sé cómo funcionan, para pasar a la siguiente. Esta herramienta se llama cuentagotas. Con ella, al hacer clic en cualquier parte del lienzo, tomaremos el color que hayamos cliqueado. Sencillo y fácil de entender. Y por último, la herramienta mano. Con ella podemos mover la vista que tengamos del lienzo sin interferir con lo que tengamos en pantalla. Habiendo revisado las herramientas más importantes, las ventanas en pantalla y la barra de menús, considero que ya saben todo lo necesario para usar el programa de dibujo sin mayores problemas. Aún así, creo que es importante aprender algo vital para nuestra comodidad al dibujar: los atajos del teclado. Los atajos son esa combinación de teclas que realiza acciones en el programa sin tener que abrir menús o pestañas específicas. El más famoso es Control Z, para deshacer la última acción. No sé si los atajos sean diferentes dependiendo del sistema operativo, por lo menos por mi parte solo conozco los de Windows. Dejaré todos los atajos que recuerde partiendo por los más básicos. Apretar la tecla B selecciona el pincel. La tecla E selecciona la goma de borrar. La tecla I, el cuentagotas. La tecla N, la herramienta de relleno. La tecla M, la herramienta de selección. La tecla V, la herramienta para mover. La tecla W, la varita mágica. La tecla T, la herramienta de texto. La tecla L, el lazo de selección. La tecla X invierte los colores que tengas activos en la rueda de colores. La flecha izquierda rota el lienzo a la izquierda. La flecha derecha rota el lienzo hacia la derecha. La tecla Tab, tabulador, oculta o vuelve a mostrar la interfaz del programa. Al tener activado el pincel o la goma, los números del 1 al 9 aplican las diferentes reglas invisibles. Ahora, las combinaciones de teclas. Control más Z deshace la última acción. Control más Y rehace la última acción. Control más C copia el objeto seleccionado o la capa activa. Control más V pega aquello que se haya copiado previamente. Control más el signo más acerca el lienzo. Control más el signo menos aleja el lienzo. Control más N crea un nuevo lienzo. Control más O abre un archivo ya existente. Control más S guarda el proyecto actual. Control más W cierra el proyecto actual. Control más L abre la pestaña de niveles. Control más U abre la pestaña de matiz, saturación y brillo. Control más D desmarca el área seleccionada. Control más G muestra u oculta una cuadrícula. Control más J duplica la capa actual. Shift más Z marca la casilla de transparencia en la rueda de color. Shift más G selecciona la herramienta de degradado. Shift más L selecciona la herramienta de relleno de lazo.
Al menos esos son los que recuerdo ahora. Aún así, el programa permite crear tus propios atajos, según lo que más te acomode. Para eso debemos ir a la barra de menús, entrar a archivo y casi al final encontraremos la opción de configurar acceso directo. Se nos abrirá una pestaña en la que podemos revisar todos los atajos del teclado que se pueden configurar. Y aquí mismo podemos ver los atajos ya existentes y editar o añadir unos nuevos. Y por fin puedo decir, eso es todo lo que deben saber para usar este programa de dibujo sin problemas. Ojalá esto haya aclarado alguna de sus dudas, pero en caso de que algo no se haya explicado muy bien o tienen alguna duda más puntual, pueden comentarla aquí abajo y responderé lo que pueda. Espero que les haya gustado este tutorial o guía semi improvisada. Al menos a mí me sirvió para hacer un repaso de algunas funciones que quizás no tenía tan claras antes, así que también podré sacar algo positivo de esto. Quiero darle un agradecimiento especial a los miembros por apoyar este proyecto. Este es el primer video desde que existen las membresías en el canal y ya tenemos 17 personitas apoyando monetariamente. Muchísimas gracias a todos. Si quieres ser parte de los miembros y que tu nombre aparezca al final de los futuros videos, puedes unirte a los miembros por $1 al mes o 700 pesos chilenos. Encontrarán el botón de unirse aquí abajo y en la pestaña principal en mi canal. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta aquí. Creo que eso sería todo por hoy. Espero que estén bien, tomen agua, no se acuesten tan tarde y enderecen esa espalda. ¡Nos vemos! Pump it up, kitty.